cultural que habían heredado en las obras de Homero. Entonces, aún así, muchas de sus creencias perduraron a la cultura y se incrustaron en la cultura y fueron los que formaron la cultura acerca de ciertos aspectos. Entonces surge con Platón, de Homero rápidamente vamos a pasar a Platón, surge con Platón un sinnúmero de ideas más acabadas. ¿Qué sucede? Platón ve cómo Homero representa la vida ultratumba. Él sigue manteniendo la idea de que no hay resurrección. Ellos no hablan de que el cuerpo va a volver a la vida. Ellos no hablan de que el cuerpo muerto se va a volver a reanimar. Platón lo que ve un problema en Homero y es que dice que los militares griegos, los jóvenes militares griegos, cuando ven o son enseñados con esta idea, no van a tener la inclinación de dar su vida en batalla por su país, porque es que tú le estás diciendo que lo que le espera luego de su muerte es un lugar escalofriante, es un estado tétrico, es un estado de llanto, es un estado de desilusión. Entonces Platón dice que no, gracias también a sus fundamentos filosóficos y a lo que más adelante se conoce como platonismo. Platón plantea varias ideas con respecto a esto, pero el tronco general él lo sigue sosteniendo. El cuerpo se queda en la tumba, el cuerpo se enterrado, ahí se queda, pero el cuerpo tiene algo que es el alma. Ya con Platón, esta idea es un poco más acabada, porque Platón dice lo siguiente, habla del cuerpo como la cárcel del alma. Dentro de la filosofía de Platón, en su ontología de las formas, Platón tenía la idea de que el mundo de las formas, existen mundos. Está el mundo físico, el espacio-tiempo que nosotros conocemos como la realidad, el universo físico material que nosotros vivimos, es algo contingente. Contingente quiere decir que perece, que depende de algo más. Y Platón decía, dentro de su filosofal, que eso que lo sostiene es el mundo de las formas, el mundo realmente puro. Vamos a decir, el mundo espiritual o sobrenatural sería para nosotros. En el mundo de la forma existen los objetos abstractos, existen las ideas, pero Platón decía que existía el alma. Dentro de la epistemología de Platón, la forma de conocer, cómo conocemos, cómo estamos seguros de que conocemos, Platón decía incluso que el fin de la persona era recordar lo que recordaba antes de existir, porque Platón decía que el alma existía antes de usted nacer aquí en el mundo, usted existía en este mundo de las ideas, luego usted nació en este mundo, y luego la muerte no debía verse como este estado tétrico que planteaba Homero, sino como la liberación del alma de la cárcel del cuerpo. De hecho, en cierto punto se puede confundir el hecho de que Platón hable de que el cuerpo es una prisión y que no podemos vivir para los deleites del cuerpo. Se puede como hasta confundir con lo que Pablo habla acerca de la vida carnal. Eso habría que verlo más a detalle, pero se puede hasta confundirlo, mezclar, o hasta como yo he visto en algunos círculos, decir que cierto platonismo existía en las expresiones de Pablo. Eso es cuestión de análisis y ver si es verdad. Pero Platón veía el cuerpo como una cárcel y enseñó acerca de la vida de ultratumba, de que hay que verlo así, porque lo puro y lo bello, lo estético, lo esencial es el mundo de las formas, de donde viene el alma y donde el alma tiene que ir. Entonces, con Platón ya tenemos una idea un poco más acabada, alejándonos un poco de Homero, pero manteniendo el tronco central, donde el cuerpo no resucita, eso está claro. Nadie creía que el cuerpo iba a resucitar. De hecho, ni con la momificación se creía eso. La momificación que se practicaba en algunas culturas en la antigüedad, entiéndase egipcia, entiéndase en Mesoamérica, en algunas culturas americanas, ese tipo de momificación no era porque se creía que el cuerpo iba a resucitar. Nadie creía eso. Lo que se creía es una vida ultratumba en el más allá, no una resurrección física, no una reanimación del cuerpo. Cuando ellos hablan de la anastasis, que es la resurrección, ellos se referían a una elevación espiritual, en este caso con la liberación del cuerpo, con la liberación del alma del cuerpo, porque el cuerpo para Platón era una cárcel. Por eso vivir una vida en placeres y deleites carnales era banal. Y por eso, cuando tú no practicabas las justicias, en la idea de Platón, en la enseñanza de platónicas, usted iba al Hades y sufría.
Pero cuando usted practicaba el ejercicio del saber en la filosofía, era justo, practicaba la justicia, vivía una vida de virtud, usted iba a un lugar de bienaventuranza, también muy similar a lo que más adelante se puede ver en el cristianismo, pero de dependencia, lo que sea, eso está en discusión, eso hay que verlo y probarlo. El punto es que con Platón ya tenemos una idea un poco más acabada acerca de lo que se cree de la anastasis luego de la muerte, y es una elevación del alma, una elevación de la parte inmaterial, no de la reanimación de la parte material. Pero también con Platón surge otra idea, la transmigración o la metempsicosis. ¿En qué consistía esta idea que también Platón hablaba? Platón decía que hay personas que cuando mueren, su alma es usada para reanimar otro cuerpo nuevo. O sea, no es una anastasia, no es una resurrección, sino que es dotada de un nuevo cuerpo para volver a vivir aquí en la vida. De hecho, en la epistemología de Platón, recuerde que la epistemología es el estudio del conocimiento, qué es el conocimiento, cómo adquirimos conocimiento, si se puede justificar el conocimiento. Dentro de la epistemología de Platón, él entendía que recordar era eso, yo redescubrir lo que yo vengo sabiendo antes de nacer desde el mundo de las ideas. Y Platón llegó a esta conclusión porque hay un efecto que usted y yo experimentamos muchas veces y es como que recordar, como que usted dice, esto como que yo lo viví o esto como que yo lo pasé. De hecho, yo he escuchado gente, y era lo que se hablaba en la antigüedad, de que en vidas pasadas vieron eso y reconocen eso. Entonces, de aquí surge esta idea de Platón para explicar este fenómeno. Él dice, bueno, lo que pasa es que hay almas que son liberadas, pero pueden ser usadas nueva vez para volver a nacer aquí en la Tierra para un propósito, un fin. De hecho, surgió la idea de que muchos dioses o semidioses griegos moraban físicamente un cuerpo por un propósito a través de la transmigración o la metempsicosis. Estas eran las ideas acabadas a través de Platón con respecto a la anastasia, con respecto a la resurrección. Pero, como le decía, ni con la momificación, ni con las ideas de Homero, y ahora con la de Platón, nunca se ha estipulado o se ha contemplado la idea tan siquiera de creer de que la anastasis de ellos, la resurrección de ellos, era una reanimación nuevamente del cuerpo que fue dejado en la tumba. Eso no era la creencia de ellos, no sostenían eso, eso era un absurdo para ellos. También tenemos otra idea que surgió con Platón, pero que fue más acabada con Cicerón, y se le conoce como la transformación en un dios o estrella. Esta idea acerca de la Anastasia o la vida ultratumba, como la creían ellos, la sostenían, o trataban de explicarla a través de estas hipótesis, es que, bueno, de hecho esta fue muy popular entre los emperadores romanos, y la idea de que hay personas que tienen un nivel de vida con tantas virtudes que son elevadas o son transformadas en dioses o en estrellas. Es decir, luego de su muerte, su alma es llevada a las estrellas o es transformado en un dios. Y dentro de los emperadores romanos, nosotros podemos ver, por ejemplo, hay una cita de Suetonio que reza como sigue: oh, cuentan que dijo el emperador Vespasiano en su lecho de muerte, creo que voy a convertirme en un dios. Este tipo de ideas fue muy popular en los reyes y emperadores romanos acerca de la apoteosis o la idea de que su alma iba a ser elevada al estatus de un dios luego de su muerte, luego de que son enterrados o que iban a morar en las estrellas. De hecho, también se creía que ciertos dioses, como decía ahorita, eh, se les daban nuevos cuerpos y que eran elevados otra vez al estatus de dioses simplemente porque antes lo eran, antes de nacer, pero que eran dioses antes de nacer. Pero hay otros casos donde personas virtuosas o personas justas vivieron una vida tan bien y agradable en términos de virtud que fueron elevados a estatus de dioses o semidioses. Y de la mitología griega y romana habla de ciertos casos que se pueden mencionar o se podían contemplar, por ejemplo, el caso de Hércules,
sería un caso similar que puede expresar esta idea o puede reflejar esta idea de la creencia acerca de la transformación de su alma a un Dios o a un lugar de las estrellas. Cuando ellos hablaban de un lugar entre las estrellas, era como, por así decirlo, también una morada entre los dioses. Era el lugar de bienaventuranza de que al cual Platón apeló para incentivar la práctica de una vida justa, una vida estética, una vida en virtud, claro, siempre entendiendo lo que ellos llamaban una vida en virtud, una vida estética. Siempre hay que entender las palabras en su contexto, en el uso que ellos le daban. Por ejemplo, en el caso de Platón, Platón trataba de explicar eh, la vida ultratumba en la bienaventuranza, diciendo que posiblemente en ese estado las personas van a seguir filosofando, porque para Platón el filosofar era en sí mismo una virtud, el adquirir conocimiento era en sí mismo una virtud, no era una visión que busca un medio para un fin, sino que era un fin en sí mismo. Prácticamente, este es el grueso de las ideas que están bien documentadas acerca de la Anastasia, acerca de la resurrección. No creían en una resurrección del cuerpo enterrado volvía a ser reanimado. Es decir, este mismo cuerpo de Carlos Rodríguez, una vez enterrado, no volvía, no volvía a ser, no volvía a ser reanimado. Ese cuerpo se quedaba en la tumba. Ahora su arma podía ser elevada, podía ser llevada al Hades, podía ser llevada a la bienaventuranza, o podía ser llevada a las estrellas, podía ser elevada al estatus de un dios, o bien podría transmigrarse, podría ser usada para habitar otro cuerpo, donde yo habitaría, por ejemplo, otro cuerpo de otra persona, y tal vez en el cuerpo de esa otra persona yo tal vez recordaría cosas de mi vida pasada en mi cuerpo de Carlos Rodríguez. Esa más o menos sería una visión, vamos a decir, aplatanada o llana de lo que ellos entendían con la Anastasia. Pero vuelvo a hacer hincapié, la Anastasia para ellos, fuera del judaísmo, no era una reanimación corporal. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque dentro del judaísmo, la Anastasia sí era una reanimación corporal. El cuerpo que fue enterrado volvía a ser reanimado y sin muchos ánimos de entrar a pasajes exegéticos o perdernos el tiempo en eso, simplemente hay que ver los escritos del judaísmo del segundo templo, donde vemos que ellos creían eso. Dentro de las cosas que creían, claro, porque había un grupo que no creían eso, creía de otra forma, pero dentro de las creencias que tenían, había una facción que creía en la reanimación física y corporal de ese cuerpo que estaba en la tumba, volvía a ser reanimado. Esa era la Anastasia judía, pero la Anastasia fuera del judaísmo no se parece en nada a lo que ellos creían. El cuerpo era dejado en la tumba y una vida ultratumba con el alma era lo que ocurría o se llevaba a cabo. Y para terminar, no hacer el espacio tan largo ni tan tedioso, hay una forma, una idea muy popular que se ve más fuerte en las religiones mistéricas, las que se conocen como las religiones mistéricas, donde los dioses mueren y resucitan. Los ciclos de muerte y resurrección, que están muy ligados a los ciclos de fertilidad y a los ciclos de siembra y cosecha. Esta es un punto muy interesante porque nos permite dar vamos a decir, un flashback, un retroceso hacia atrás para ver ciertas culturas. ¿Por qué? Porque se entienden que a través de esta práctica se pareciera, de hecho, dentro de las investigaciones acerca de Jesús histórico, hay una facción, un grupo que se conoce como los misticistas, y dentro de los misticistas están las personas que dicen, hablan del plagio, la copia, hablan de que la idea de la resurrección de Jesús se copió acerca de estos mitos de dioses que mueren y resucitan, los ciclos de la cosecha, los ciclos de la siembra y los ciclos de la fertilidad. Algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta es que esta creencia ultratumba de los dioses que mueren y resucitan iban ligados únicamente a los dioses. Los que morían y resucitaban eran los dioses, no eran las personas. E iban ligados a prácticas o rituales de fertilidad
y a los tiempos de la cosecha. O sea, estas son las tres características que tienen. Excusa, no sé si se escucha el perro ladrando, no sé qué le digo que está ladrando. Pero el punto es que esta idea tiene estas tres características. Fuera de estas tres características no se puede hablar de dioses que mueren y resucitan o ciclos de resurrecciones o de muertes y resurrecciones. Y para manera así, vamos a decir rápida, para mencionar, vamos a decir más principales. Debemos hablarle mucho. Hay un libro que se llama los 15 o 16 salvadores del mundo antes de Jesús. Justamente presentan evidencia de la idea de la resurrección en el mundo antiguo, que también parece del cristianismo. Lamentablemente, cuando usted analiza esto, que usted se lleva a los 4 días, que usted investiga, que usted constata la fuente, usted se da cuenta que esto parece el código da Vinci de Dan Brown. Esto parece más Hollywood que otra cosa. Nada que ver con realidad. Porque fue motivada por un grupo de personas que ya tenían un prejuicio instalado, un prejuicio creado y se basan más en especulaciones que en hechos o en verdades, vamos a decir, en cosas que se puedan constatar metodológicamente. Recuerde que los métodos no son posturas, las personas hacen posturas, los métodos son caminos para llegar a un fin, pero cuando yo uso un método para llegar a un fin, no para descubrir, sino para un fin que es una idea que ya yo presupongo, yo no estoy haciendo ciencia, yo estoy alimentando mi prejuicio. Entonces uno de ellos es Tamuz. Se habla de que Tamuz resucitó en su ciclo de muerte y resurrección, el culto de Tamuz. Se habla de su resurrección, pero lo único que se sabe acerca de Tamuz es que su resurrección es a través de un ritual. O sea, nunca se habla de que su cuerpo físico vuelve a la vida, sino que lo que su cuerpo, su espíritu, su alma aparece de forma momentánea en un ritual que se hace a los muertos. En el ritual que se hace a los muertos en el ciclo de resurrección y muerte, ese ritual aparece él de forma momentánea, pero nunca se habla de resurrección. O sea, fíjense cómo los famosos ciclos de muertes y resurrección no habla de resurrección en el sentido que creían los judíos, como lo que acaba de mencionar, una facción de ellos, que fue la idea que más predominó acerca de la anastasia y la reanimación real del cuerpo físico. Tenemos, por ejemplo, a Baal, y se habla mucho de la resurrección de Baal, pero las tablillas que hablan de su muerte y resurrección no existen y son reconstrucciones. No están completas y a partir de ciertas reconstrucciones es que se ha llegado como a esa conclusión, pero nada como para decir que es así o nada para decir que en verdad hubo una anastasia al estilo de reanimación corporal, sino que parece confirmar o seguir confirmando que la anastasia y la resurrección en el mundo antiguo fuera del judaísmo era una vida de ultratumba, era una vida donde el alma era o elevada o glorificada, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también los casos de Osiris y Horus. Para Osiris, cuando se habla de la resurrección de Osiris, no es una resurrección de una reanimación corporal, sino que Osiris recibe una vida en el inframundo. Él vive una nueva vida en el inframundo luego de su muerte. Y de Horus, que popularmente se suele hablar también de resurrección, lamentablemente no existe nada escrito que compruebe esto o que valide esto. O sea, hasta ahora, viendo estos tres casos, podríamos hablar de más casos, Adonis, podríamos hablar de otros dioses, pero me pareció mencionar esto porque eran los principales, o vamos a decir las culturas principales, que muchas veces se suelen asociar con el judaísmo o el cristianismo. Pero en el caso de Horus ni siquiera tenemos nada porque no se sabe. O sea, no podemos decir que tenemos algo acerca de una resurrección de Horus porque no tenemos un texto del cual guiarnos o del cual comprobar esa creencia o esa idea. Y de Mitra también se habla de una resurrección, pero no existe un solo texto que hable de una resurrección de Mitra. De hecho, muchos de los textos que tenemos de Mitra, que tienen prácticas que se parecen al cristianismo, son 200 años después del cristianismo. O sea, son posteriores al cristianismo. Y como bien dice un experto en el mitraísmo, como el doctor Edwin Yamuachi, o sea, yo no puedo confiar o decir
que estas creencias son anteriores al cristianismo, cuando los textos más antiguos que tenemos son posteriores al cristianismo. Entonces, ni siquiera aún así tenemos una evidencia en un texto, algo textual que nos hable de una resurrección de Mitra, que se dice también que resucitó físicamente, pero primero no podemos obtener esa idea porque no tenemos un texto, y segundo, no tenemos una idea de cómo saber cómo fue su resurrección porque no hay un texto que lo diga, no se encuentra. Los expertos en texto del mitraísmo como Edin Yamuachi, son categóricos en decir que no tenemos dicha evidencia. Entonces, si no tenemos dicha evidencia, no podemos afirmar esas cosas. Repito, pudiésemos hablar de otros personajes, Esculapio, Adonis, Thor, muchos, podemos hablar de muchos de esta larga lista supuestamente de resurrecciones parecidas al concepto que conocemos como resurrección, principalmente por la de Jesucristo, una reanimación física del cuerpo, una vuelta a la vida del cuerpo físico. Se habla de que muchos semidioses fueron resucitados de esa manera, pero cuando vemos a los textos, cuando contrastamos la evidencia, vemos que tal cosa no existe y que son más especulaciones y en el mejor de los casos son reconstrucciones a partir de lo que debería ser o ciertas hipótesis o ideas, pero no nada que uno pueda decir, bueno, es verdad, esto es lo que se creía, esto es lo que se decía. Hasta ahora, toda la evidencia apunta y aparenta afirmar de que la idea de resurrección fuera del judaísmo era una idea de una vida ultratumba, una inmortalización del alma, una elevación del alma, una vida en el más allá, pero nada de una vuelta atrás con un cuerpo, una reanimación corporal, sino que se hablaba del alma, una persistencia, una perduración del alma a través de los eones y siglos y siglos. Entonces, ya manera, para finalizar, esto fue un aspecto general acerca de este tema, donde podemos ver que la idea que predomina en el mundo antiguo fuera del judaísmo es la idea de una vida de ultratumba en el alma, una vida, vamos, espiritual, entre comillas, una vida en espíritu, entre comillas, pero nunca nada semejante a la idea en el judaísmo de una reanimación corporal y física del cuerpo muerto, enterrado o que fue colocado en la tumba. Entonces, por mi parte, esto hace todo. Entonces pasamos a lo demás. Déjenme tener la presentación. Sí, buenas noches, saludo a todos. Carlos, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, voy a hacer mi pregunta para darle paso a lo demás. Carlos, siempre he escuchado que la idea de resurrección en la Biblia, ¿no? Fue tomada de los persas. Los judíos la tomaron de los persas. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? ¿Por qué se dice eso? ¿Es verdad? Sí, ¿En qué punto estamos parados? esa idea de los persas es la misma idea que surge del mitraísmo, donde fue que floreció, en la cultura que floreció esta idea. ¿Quién se escucha bajito? Yo me escucho bajito. Que veo que pusieron un comentario. Bueno, si soy yo, déjame hablar un poco más duro. La idea de que se tomó de los persas es por el mismo punto del mitraísmo, pero como yo señalé, los expertos en los textos del mitraísmo, como el doctor Yamuachi, estudiosos como Livingstone, cuando analizan los textos mitraísticos, nosotros no tenemos ninguna pizca de evidencia de que en el mitraísmo, de los persas y el zoroastriz, la parte del zoroastro también, que también habla de resurrección, cuando nosotros vemos los textos, no tenemos una sola pizca de evidencia, primero de que hablan de resurrección de su dios o líder, y segundo, de una resurrección parecida al judaísmo. O sea, la idea de resurrección en el mundo antiguo fuera del judaísmo siempre fue una vida de ultratumba con la elevación del alma. El cuerpo se quedaba en la tumba, se descomponía, se desvanecía. Pero más allá de eso, no hay evidencia de más nada. Entonces, la idea judía de una resurrección no habla de una elevación del alma.
la idea judía de resurrección habla de una vuelta a la vida de ese cuerpo físico que fue enterrado. O sea, no hay punto de comparación, no hay forma de decir que se tomó de ahí. Ok, lo que usted indica es que en el judaísmo se enseña la resurrección desde el punto de vista del regreso a la vida, pero juntamente con el cuerpo. ¿Qué texto indica eso? Texto en el judaísmo. ¿Qué texto? Como yo decía al principio, cuando yo comencé la charla, no sé si tú estabas ahí en ese punto, pero cuando yo decía al principio, hablar en sí del judaísmo, tendríamos que ver las diferentes líneas, pero sin ánimos de entrar en exégesis. Por ejemplo, porque para mí, en términos de metodología, me es más práctico yo enseñar qué creía una cultura viendo los textos que ellos escribían, donde reflejaban sus creencias, que por ejemplo entrar en temas exegéticos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, los textos talmúdicos, si nosotros vemos, por ejemplo, los talgúmenes, si nosotros vemos, por ejemplo, los textos en Qumran, si nosotros vemos libros como Macabeos y cosas así, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver la idea de la resurrección de física, por ejemplo, así que me llega a la cabeza. Mira, los judíos, el judaísmo del segundo templo era una religión práctica. Ellos hacían unas oraciones donde la principal era la Shema, pero la tefilá, que era la oración de las oraciones, que también se conocía, por ejemplo, como el Shemoné, que eran 18 bendiciones. La segunda de dichas bendiciones es bastante explícita acerca de la resurrección. Por ejemplo, más o menos dice que el Dios de Israel, el Señor, que da vida a los muertos. Hablas así de la parte de dar vida a los muertos. Dice que este era poderoso y que humillaba a los orgullosos y era fuerte para juzgar a los despiadados. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a ver textos específicos, como por ejemplo lo que conocemos como apócrifos, segunda de Macabeos, que nosotros vemos alusión a la Anastasis de una expresión física, el libro Enoch, primera de no específicamente, los mismos Talmud. Ahora yo, sinceramente, para yo recordarme de la cita, sería Titánico, porque sinceramente yo no, así no me recuerdo de un pasaje. Bueno, tal vez, si mal no recuerdo, creo que en segunda de Macabeos, creo que segunda de Macabeos, segunda de Macabeos podía ser capítulo 7, creo que el verso 8 o el 9, no recuerdo bien, pero te da la idea porque habla de alguien que era maldito y desgraciado, que quita la vida presente, pero dice que el Rey del universo nos levantará a una renovación eterna de la vida, porque no hemos muerto, porque hemos muerto por sus leyes. Específicamente esto era algo como dirigido a los mártires en ese momento, y se hablaba de una reanimación física, pero toda la idea judía, todos los textos que podemos encontrar en los Talmúdes, en Qumran, se desprendían de una exégesis de Daniel 12, a partir del 1, 2, 3, Daniel 12, 1, 2 y 3, que habla de levantarse del polvo. Repito, sin ánimo de entrar en términos de exégesis, de que si la exégesis es correcta o no, simplemente hay que mostrar que dentro del judaísmo del segundo templo había una facción que creía en esa reanimación y las citas están ahí. Lo que yo no recuerdo ahora, porque el tema en sí no era hablar de la resurrección en el judaísmo, pero más adelante en el grupo yo te comparto muchas citas donde se ve la creencia de los judíos acerca de la resurrección, y que era en ese sentido, que no era en el sentido pagano de una elevación del alma, sino una reanimación física nuevamente. Gracias, Carlos. Hay una pregunta en el chat, puedes revisarla allí y responderle a alguien. Déjame ver, que no la he visto. Una pregunta: los términos que usaste son conformes a cada uno de los filósofos que mencionaste. La pregunta sería, tu postura, claro, ¿crees en la resurrección? Yo sí, particularmente yo creo que la resurrección, como lo presenta el Nuevo Testamento en Jesucristo, tiene validez histórica, primero, por 3 razones. Desde el punto de vista de fe, la creo. Ahora, desde el punto de vista que no es de la fe, tengo 2 razones.
Desde el punto de vista de la estadística inferencial, que nos dice que de 0 a 1, cuando algo pasa del 0.5, es probable que haya pasado. Cuando yo uso el teorema de Bayes al caso de la resurrección, yo tengo una probabilidad por encima del 0.5%. Es decir, que estoy justificado a creer que Jesús resucitó entre los muertos. Y tercero, cuando hago una inferencia, la mejor explicación acerca de los hechos que se atestiguan los historiadores, como la tumba vacía, como las apariciones post-morte y como el surgimiento del cristianismo dentro de la misma ciudad que crucificó y enterró a Jesús y delante de sus enemigos, la mejor hipótesis que explica estos hechos es la hipótesis de la resurrección, que cumple a mejor cabalidad los 7 criterios de Sibes Macula para yo saber cuándo una hipótesis histórica es mejor que la otra. Es decir, particularmente yo creo en la resurrección física, la reanimación del cuerpo otra vez a la vida, específicamente como la de Jesús, por esas 3 razones. Sí, no me escuchó. Sí, sí, muy bien. Carlos, ¿qué Sí, ventaja ok, sí, no. tiene, Ajá. qué ventaja tiene la resurrección en comparación con la reencarnación del Islam? Mira, primero que la reencarnación, eso es algo que es, bueno, yo te hablo, por ejemplo, desde un punto de vista histórico, la reencarnación es algo bastante difícil de probar. O sea, probar una reencarnación así como yo creo que es casi imposible desde mi punto de vista. O sea que en términos de explicación, la resurrección es mucho más fácil de explicar en términos de la reencarnación, porque no hay forma de yo decirte, por ejemplo, que fulano reencarnó. O sea, yo no tengo forma de probar eso, porque cuando vamos a la metodología, la forma metódica de hacer eso parece una petición de principio o un razonamiento circular, porque es que yo no tengo una forma de yo demostrarte a ti, por ejemplo, que Fría reencarnó. ¿Cómo? O sea, yo no tengo una forma de mostrarte eso. Entonces, yo entiendo que la ventaja en ese sentido sería el poder explicativo o el alcance explicativo, porque una resurrección es más fácil de probar. Es más fácil de probar que una persona en un punto X del tiempo murió y que en otro punto X del tiempo apareció vivo. Que yo probarte a ti que tú vivías en Egipto hace 3.000 años, que tú eres un faraón, por ejemplo, y que ahora tú eres fría. O sea, yo no tengo forma de probarte eso. Y tampoco tengo forma de falsear eso. Entonces, como uno de los principios de verificación en la ciencia, para yo saber que algo es coherente, que algo es científico, es el principio de Karl Popper, de la falseación. Como yo no puedo falsearte que tú reencarnaste, eso carece de cualquier sentido explicativo o cualquier alcance explicativo que yo pueda darle en términos científicos o en términos de mejor explicación. Eh, una preguntita. Estoy como en shock cuando tú comparas resurrección con reencarnación, al tú decir que hay más probabilidades de probar una resurrección. ¿De qué manera puede pasar eso sin tomar, eh, o sea, aplicando a cualquier ser humano sobre el tema de la resurrección? ¿Cómo tú aplicas ciencia a esa creencia? Usando método histórico, yo puedo decirte que si nosotros tenemos un testimonio de que una persona X en cierto momento tenemos testimonio confiable de que murió, y más adelante tenemos otro testimonio confiable en términos históricos de que esa persona que murió ya no está muerta, sino que está viva, es más fácil metodológicamente explicarte eso. Y es más fácil porque yo puedo hacer uso de metodologías que son aceptables como la falseación para yo poder explicarte eso. Pero yo no tengo acceso a Egipto, como el ejemplo que di, a 3.000 años atrás, para demostrarte que Fría existía como faraón o como gobernante y yo poder darte una explicación de la reencarnación de Frías ahora como Fría. O sea, por eso fue que dije en términos metodológicos
y de explicación, es más plausible yo explicar el tema de la resurrección siempre y cuando yo tenga testimonios históricos confiables de que X persona aparece muerta en X punto y luego X persona aparece viva en cierto punto. Perdón. Obviando los testimonios que encontramos en los evangelios de Jesucristo, hay millones y millones y millones y millones de personas que han muerto. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Millones y millones y millones y millones de personas. Hay creencia que hay resurrección. Obviando el único testimonio que nosotros conocemos, ¿de qué manera tú puedes aplicar la ciencia exceptuando el único testimonio que tú tienes ahora mismo como referencia? Y vamos a aplicarlo a las millones de personas que han nacido y que han muerto en el planeta Tierra. Cuando referencia directa a Jesucristo. Pero yo, por ejemplo, quiero saber la validez histórica. Vamos a suponer que tú me digas, Carlos, por mi casa dicen que Perencejo resucitó. Bueno, que te voy a decir, Joana, vamos a analizar eso. Como historiadores vamos a ver el testimonio que tenemos a mano, que es, en este caso tenemos testigos oculares. Nosotros analizamos la fiabilidad, la confiabilidad de esos testimonios. Si tenemos buenos testimonios de que Perencejo la semana pasada se enterró y ya esta semana está vivo, o sea, esa es la forma de hacerlo, porque tenemos un testimonio confiable de que Perencejo se enterró muerto y ahora tenemos un testimonio confiable de que Perencejo está caminando vivo. Ahora, la pregunta es, si no está ese testimonio confiable, no hay forma de probarlo. Muchas veces cuando se toma el tema de la historicidad de los milagros de Jesús, surge la pregunta, vamos a decir, necesaria o casi obligatoria, de que las personas dicen, pero ¿y qué hay de los milagros en las otras religiones? Bueno, dos respuestas rápidas. Primero, si tienen buen testimonio a nivel histórico y se le hace el análisis y se le puede concluir de que, por ejemplo, Apolonio de Tiana, Anina Mendoza hacían milagros, pues entonces hay que concluir como historiadores que es verdad. Y segundo, si no tenemos buenos testimonios, entonces no podemos hacer ninguna conclusión. Simplemente no podemos decir nada desde un punto de vista científico, en este caso, desde el punto de vista histórico. Entonces, vamos a suponer que de millones y millones de personas a través de los tiempos, hay 100.000 resurrecciones. Si las 100.000 resurrecciones cuentan con testimonio histórico confiable que se puede analizar, que nosotros podemos usar el criterio de historicidad, como el criterio de la continuidad, el criterio de la semejanza, el criterio de la vergüenza, podemos usar criterio de fuentes múltiples, podemos usar análisis de la inferencia de la mejor explicación, podemos ver todas las hipótesis, y si las 100.000 restricciones pasan las pruebas, pues históricamente estoy justificado a creerla. Ahora, si no hay testimonio, yo no puedo decir nada. O sea, por fe o por sentido común de mi fe, yo pudiera decir pasó o no pasó, pero científicamente no puedo decir absolutamente nada, porque lo que me permite hacer ciencia no está, en este caso, ciencia histórica, que es un testimonio confiable, y un testimonio al cual yo pueda analizar. Sin testimonio, ya sea oral o escrito, que el historiador pueda analizar, no podemos hacer ciencias históricas, no podemos demostrar nada o refutar nada. Hello, Carlos. Sí, escucho. Sí, buenas noches a todos. Carlos, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tiempo, déjame ver si la puedo hacer bien, qué tiempo de muerte tiene que tener una persona para certificar que es una resurrección? Eh, Porque si la resurrección es el paso de la muerte a la vida de nuevo, y hay miles de casos, y tengo personas que conozco que fueron clínicamente certificadas como muertas, y en cuestión de 1 hora o 2 horas después de esa certificación, la persona vuelve a la vida. En esos casos, ¿es una resurrección o qué es? En el sentido, por ejemplo, en el sentido cristiano,
porque se habla de resurrección y me parece que la pregunta es muy buena porque me va a permitir hacer una aclaración bastante importante. Cuando se habla de la resurrección en el cristianismo, específicamente la resurrección de Jesús, primero estamos diciendo que Jesús resucitó. Estamos diciendo que Dios resucitó a Jesús. Es decir, no que Jesús por su propia cuenta volvió a la vida, no. Estamos diciendo que Dios volvió a la vida de Jesús. Segundo, la resurrección en el sentido cristiano que se habla, comenzando por la de Jesús, en términos de Jesús, perdón. Estamos hablando de una resurrección para nunca más volver a ver muerte. Vamos a decir, una resurrección para inmortalidad, que en ese aspecto pareciera asemejarse a la Anastasia resurrección en el sentido no judío, donde habla de una inmortalidad o una elevación del alma. Ese es, vamos a decir, el sentido técnico en el cual nosotros hablamos. Ahora, los casos médicos que menciona Tony, de los cuales también yo conozco varios, personas que fueron declaradas clínicamente como muertos, yo diría que son casos especiales en el sentido, primero, de que no es semejante al término que estamos usando. Bien pudiésemos hablar de resurrección en un sentido llano, pero no en el sentido técnico de que hablamos de resurrección dentro del cristianismo o dentro de las ciencias de las religiones o el estudio comparado de religiones, como se habla del término de resurrección, no es en ese sentido, porque tenemos una persona que es declarada clínicamente muerto, ya sea muerte por X, Y, ya sea muerte cerebral o lo que sea, pero más adelante vuelve a la vida. Ahora, en medicina hay un fenómeno que se da, ahora el nombre se me fue, creo que es catalepsia, no recuerdo, como que una persona muere por un tiempo, por eso que le dan un tiempo médicamente, y después, si pasó ese tiempo, es que se declara muerto verdaderamente. No recuerdo, sinceramente, el nombre, si alguien lo recuerda, Catalepsia. me podría ayudar con eso. ¿Cómo? Catalepsia. Yo bueno, no sé mi internet, pero yo escucho talesia. Catalepsia. Entiendo que es catalepsia. Sí, catalepsia. Okay. Catalepsia, que se da ese fenómeno clínico donde una persona muere y al tiempo revive o se reanima, vuelve a tener signos vitales. Por eso es que en algunos casos se le da un tiempo prudente para evitar eso. Eso todavía es un tema de estudio dentro de medicina, pero de darle un tiempo no sabría, más allá del tiempo que se le da a la gente que padecen catalepsia o que sufrieron catalepsia, que creo que son 21 horas o 18 horas, no recuerdo, sinceramente. Fuera de ese tiempo, no sabría qué tiempo se le da. Ahora, en la creencia antigua, específicamente en el judaísmo, estaba la creencia de que cuando una persona moría, el alma vagaba cerca del cuerpo buscando cómo entrar durante 3 días. Pero ya en el cuarto día ya no podía hacer nada, entonces era como que legalmente estaba muerto. Esa era la idea judía. O sea, nada que ver con ciencia, simplemente una idea judía de ese entonces. Pero para responder la pregunta de Tony, no sabría específicamente qué tiempo se le puede dar a una persona para llamarla así una resurrección, haciendo la salvedad de que está el fenómeno de la catalepsia y que yo también conozco casos de personas que son declaradas clínicamente muertas y que vuelven a la vida. Es un tema complejo en medicina. De hecho, hay un libro muy bueno que yo leí hace muchos años que se llama Experiencias cercanas a la muerte, que lo escribió un médico. No sé si la versión moderna cambió el color, pero en la portada mía es una portada amarilla, donde él estudia muchos casos de muerte clínica de personas y testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Él estudia muchos casos y hay un común denominador y es el que mencionó Tony. Se le declara una muerte clínica, clínicamente está muerto, pero el testimonio de la persona supuestamente, él se ve a él mismo fuera de su cuerpo y hasta sabe cosas y conversaciones que se dicen ahí en el momento que le estaba muerto. Hay muchas explicaciones para eso. El mismo doctor tal vez quiere explicarlo como efectos de los medicamentos que son suministrados, etcétera, etcétera, pero al final él abre la posibilidad de esa vida posterior a la muerte y de que eso sería una evidencia para ello. También hay otros fenómenos dentro de la neurociencia. Los neurocientíficos estudian el cerebro y la mayoría de los neurocientíficos son dualistas. Dualista quiere decir que creen de que nosotros no simplemente somos un cerebro, hay una mente inmaterial
que es la que usa el cerebro como si fuera un piano para nosotros hacer lo que hacemos. Entonces, dentro de un punto de vista neurocientífico, la explicación que se suele dar es que esa muerte clínica fue un fallo del cuerpo físico. Y como la mente inmaterial no puede usar el cerebro, permanece ahí, pero todavía no está muerta. O sea, todavía no hay muerte en el sentido de separación del alma acerca del cuerpo. Pero aún son temas, vamos a decir, que estamos en pañales, que estamos crudos, desde esas ciencias, del área de ciencia médica y del área de la neurociencia. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar, de este lado. Tremendo Sí. todo. Sí. Hablando, tú dices tener, o sea, forma de cómo probar, o sea, más la resurrección que la encarnación. En este caso, hablar un poco de la resurrección y mencionaste algunos aspectos. Ahora, los datos que tenemos conocidos como datos históricos, todo lo que cuando se relaciona a una resurrección son por muertes naturales. Nunca hubo una muerte por espada o algo por el estilo, sino que todo por muertes naturales. Podría decir que eso pudo ser para aquel entonces síntomas de esas enfermedades que hoy en día nosotros conocemos, como la que acabamos de mencionar, como la catalesia o otras también que quizás nosotros ahora mismo en este círculo no dominamos, pero que la ciencia ha avanzado en ello. Y esas son las resurrecciones que nosotros vemos en la historia, constado ya de una manera más mística, y hoy en día hablamos de ella. Quizás esas son las evidencias que nosotros tenemos, esas pueden ser acerca de la resurrección, ya que en ningún contexto de la historia nunca hemos visto a alguien volver a la vida. Ahora sí, personas que han sido laceradas o aquello han sido reanimadas para poder volver a la vida, o sea, batallar con ellos en su lecho de que están moribundos a través de choques eléctricos como se hace hoy en la actualidad. Entonces, ese concepto que tienes de resurrección es de ese que puede ser enfermedades y cosas que nosotros ignoramos de la ciencia. Bien, para aclarar el tema, comenzando desde el principio, para que la redundancia, la pregunta de Frías fue cuál yo entendía que era mejor. Yo le expliqué que para mí era mejor en términos de explicación y de probar la resurrección, y expliqué por qué. Porque en la resurrección yo puedo acceder a través del método histórico a testimonios si hay. Ahora, si no hay, yo no puedo acceder a una resurrección. O sea, yo no puedo explicar un fenómeno que no pueda falsear. En el caso de una reencarnación, yo no puedo falsear una reencarnación. Como tal, yo no estoy ante un fenómeno que puede ser estudiado a nivel científico. Por otro lado, el término que yo uso de resurrección es un término técnico, como expliqué, y es específicamente surge en el cristianismo, en la tradición judeo-cristiana. Por un sinnúmero de creencias que ellos tenían, surge la idea de una vuelta a la vida en el cuerpo, y a través de ciertos testimonios, como un análisis histórico nos puede permitir hacer, tenemos el caso de la resurrección de Jesús. Eso es un tema aparte que tomaría una noche para explicarlo, pero el término que yo uso de resurrección y que he usado en esta noche es en ese sentido, para hacer la diferencia de la resurrección o anastasis que usaba el mundo fuera del judaísmo, que era una elevación del alma, era una vida ultratumba del alma, nada de vuelta a la vida del cuerpo físico, muy diferente a lo que aconteció con Jesucristo. Ahora, la pregunta puntual de que esos casos que nosotros conocemos como resurrección, si bien no pudieran ser un fenómeno desconocido en la antigüedad como una catalepsia, bien pudiese ser. Esa hipótesis no se descarta. Ahora, ¿por qué yo, Carlos Rodríguez, como muchas personas, de entrada la descarto? En el caso de Jesús, no, yo no puedo darle catalepsia porque Jesús fue atravesado y un sinnúmero de prácticas y torturas que recibió que no explican, o sea, la hipótesis, vamos a decirla como se conoce, de una muerte aparente, donde Jesús aparentemente murió, pero luego en la tumba se levantó, no es una hipótesis válida a nivel histórico porque necesitaría recurrir a más explicaciones para explicar los hechos que tenemos. Cuando una explicación
ya sea en ciencias o en historia, requiere de mucha más ayuda para poder ser explicada, eso se le conoce como ad hoc o ad hoc. Eso se descarta. Si una hipótesis requiere de muchas más explicaciones, eso se descarta de por sí. Entonces, ponte tú, Jesús, que fue enterrado en una tumba. O sea, Jesús presentarse en la condición que se describe de su muerte, en el caso de Jesús, claro, que esto es específico, no explicaría las cosas que sus discípulos dicen haber visto y no explicaría la condición en la que él estuvo que haberse presentado. O sea, un cuerpo desbaratado, una persona moribunda. O sea, vamos a decir que el milagro sería que él lograse caminar en la condición que quedó. Entonces, cuando analizamos esa hipótesis de la muerte aparente, vemos que carece de muchas cosas, de mucha fuerza, y de por sí se descarta. Ahora, tú dijiste algo que es muy importante y lo quiero tomar, de que cuando viene a ver muchos de los fenómenos en la antigüedad, se le atribuían a resurrecciones o cosas así, eran simplemente por ignorancia o por desconocimiento. Primero, el testimonio histórico no nos permite hacer esa conclusión. No podemos concluir algo más allá de lo que entendemos o nos da la evidencia. Y segundo, apelar a desconocimiento, por ejemplo, a que puede ser que ahora no conozcamos la cosa y que mañana sí, es cometer dos falacias lógicas. Primero es argumentar desde la ignorancia, o sea, es apelar a lo que no conocemos para explicar algo que tenemos buenas razones para creer. Y segundo, es una falacia ad futuris, es apelar al futuro, a esperar que encontremos una explicación para descartar lo que estamos, vamos a decir, entre comillas, más obligados a creer ahora. Pero también hay otro punto que me gustaría señalar, y muy importante, es lo siguiente. Yo no necesito que 100 personas o miles de personas resuciten a través de los años para creer que uno resucitó. Yo necesito que uno lo haya hecho y tener buen testimonio para creer que la resurrección es posible. Los eventos históricos no son como en ciencias naturales, no se pueden repetir y no necesitan eso se le conoce como el principio de reproducibilidad. Yo no necesito que eso se repita o acontezca. Yo necesito que haya un ciclo de lluvia en ciencias naturales para afirmar que hay un ciclo de lluvia. Pero en ciencias históricas yo solamente necesito que algo pase una vez para decir que aconteció. Yo necesito que pase una vez el asesinato de Kennedy como aconteció para decir que aconteció. Yo no necesito que pase muchas veces para decir que tal cosa aconteció. O sea, eso es un error de categoría. Mezclar las ciencias naturales con las ciencias históricas. Cada quien tiene su método, cada quien tiene su filosofía, cada quien tiene su forma de operar. En historia, yo simplemente necesito un hecho bien atestiguado para decir que algo pasó. Aún ese hecho me parezca asombroso o maravilloso, como si pudiese buscar una palabra para describirlo. Última, Carlos, y ya. Jesús, resurrección o ultratumba para ti. Resurrección. La evidencia apunta a una resurrección, los hechos apuntan a una resurrección, las apariciones post-mortem apuntan a una resurrección y los estudios, en este caso del doctor Michael Licona, en su libro La resurrección de Jesús, un nuevo enfoque historiográfico, él explica, porque muchas veces basado en Corintios 15, el término cuerpo espiritual se usa para hablar de una resurrección espiritual, creen algunos, pero Mike Licona demuestra que esa frase cuerpo espiritual usada en el griego clásico nunca hace referencia a un cuerpo espiritual, sino a un cuerpo físico. Carlos. Sí. Sí, tengo otro interrogante y quizá tú me lo puedes dar o no sé si eso entra en psicología o Carlos Vázquez, que es psicólogo, también puede dar su opinión. Tú hablaste y mencionaste algo que a mí me ha pasado muchísimas veces y conozco también de personas que me han contado lo mismo. Tú hablaste de muchas veces, nosotros estamos en sitios, en lugares que nosotros sabemos que hemos estado en ese lugar, pero en el momento es la primera vez que estamos en ese lugar, no sé si me explico. Por ejemplo, yo he estado en conversaciones que yo me sé todo lo que va a pasar en esa conversación. Yo le he vivido esa conversación, ese sitio, he vivido ese tiempo, lo he vivido, pero en el momento es la primera vez que estoy en ese sitio. No sé si me explico.
he estado en lugares que yo sé que yo he estado en ese lugar, pero es la primera vez que lo estoy visitando. Eh, y es algo difícil de explicar, pero he tenido conversaciones y he visto personas que quizá en otro tiempo yo lo viví. Entonces, eso no entra como en prueba o algo, indicio en que sí podemos ser reencarnación de otra vida. No sé si... Mira, Le llaman déjà vu a eso. sí, un déjà vu, un déjà vu. A mí me ha pasado y de hecho me ha pasado muchas veces. Uno suele decir aquí en República Dominicana, oye, esto como que yo lo he vivido, como que me lo soñé. Me ha pasado muchas veces. De hecho, era una de las razones por la cual Platón planteó su idea de el mundo supra. Cuando él hablaba del mundo supra, él decía que nosotros antes de nacer aquí en el mundo, vivíamos en el mundo supra como un alma y que aquí en el mundo el conocer o aprender es recordar esas cosas de ese mundo supra o ese mundo de las formas o de las ideas. Yo sinceramente, yo no te puedo explicar ese tema porque yo no tengo la más mínima y remota idea de por qué nosotros experimentamos eso. De hecho, las personas que creen en el karma, que es una consecuencia de las ideas de Platón, vamos a decir que son de las razones que usan para hablar del karma, pero fue como yo te expliqué más adelante, anteriormente, perdón. Para mí es casi imposible yo demostrar que eso existe de una forma científica, más allá de la fe. Ahora, yo no puedo explicarte o decirte por qué experimentamos eso, a qué se debe. No podía decirte nada porque sinceramente no es mi campo, nunca me ha motivado como investigar tan siquiera eso. O sea, en ese tema no podía decirte absolutamente nada, sinceramente. Bien, yo sí me gustaría darle un pequeño aporte en ese tenor. Bien, esos son los famosos déjà vu, que son varias formas que se manifiestan. Todo esto es un entramado referente al procesamiento de la información, cómo se va fijando en nuestro cerebro según vamos experimentando los estímulos. Y en cierto momento, cuando estamos en un lugar donde hay características similares a alguna donde estuvimos, el cerebro hace como una especie de match o de emparejamiento y eso provoca una sensación de que hemos estado específicamente en ese lugar. Pero sencillamente es un juego del cerebro para adaptarnos, para mantener la adaptabilidad en ese lugar. Eso ya lo que nos dice la neuropsicología y la biopsicología. Ahora, esto de la reencarnación, yo disiento con el tocayo Carlos en que no se pueda estudiar igual como se estudia o se habla de la resurrección al estilo de Cristo, puesto que las creencias en reencarnación son muy, muy viejas, bastante viejas, más viejas que inclusive que las ideas platónicas, ya que tenemos a los Vedas, que escribían en sánscrito y muchos libros antiguos que hablan profundamente de lo que es el karma, el samsara y todo este asunto del hinduismo con los Vedas. Y ellos entienden que la esencia del ser humano puede ir experimentando distintos cuerpos hasta que se vaya perfeccionando y se una nuevamente es decir, al universo, que es el todo, y se despersonaliza. Y ese es el fin de estas múltiples reencarnaciones. Y hay miles de historias donde personas dicen, yo era un príncipe en tal época, igual otros que dicen en tal época, yo era hijo de fulano, de tal, y estaba en tal familia, y hay testimonios que dicen fulano es esto, aquello, hizo tal cosa en tal fecha, y luego se demuestra que sí, que eso que está diciendo ese niño es así. Entonces, cada postura tiene sus argumentos y tiene sus testimonios y son dignos de analizar, no se podría descartar. Ahora, lo que sí podemos decir es, hay que estudiar más y hay que
seguir viendo según el devenir de los tiempos, a ver qué cosas nos van a dar la solución final, puesto que nosotros que nacimos ayer no tenemos la solución a cosas que tienen miles de años discutiéndose entre los círculos filosóficos, intelectuales de distintas áreas. Y en cuanto a la resurrección, es posible tal vez que como esas muertes que se registran en la Biblia, muchas de ellas no son, con excepción de la de Cristo, no son muertes por un arma o una ejecución, sino muertes naturales. Puede ser que haya sido algún tipo de fenómeno como catalepsia o algún tipo de pérdida de la conciencia o de los signos vitales temporalmente, y pueda ser algún caso de reanimación. Tenemos los casos de experiencia cercana a la muerte bastante documentados, donde son personas clínicamente pronunciados como muertos y vuelven a la vida, pero esto no entraría dentro de lo que es las resurrecciones, al modo como se nos presenta en el texto bíblico respecto a Jesús y respecto a Lázaro, que dura 3 días en la tumba y le dicen ven fuera, y que hiede ya, es decir, cuerpos ya en estado de descomposición que luego de manera milagrosa son reconstruidos y luego vuelven a la vida, tal como se describe en el texto bíblico, que dice que los que murieron se levantarán en su cuerpo y todo eso. O sea, eso es mucho menos probable que alguien que te diga, bueno, yo en tal época nací y mis padres eran esto, esto y esto, y que luego tú vayas y confirmes esta información y que sea real con lo que ya se tenga de antecedentes. Es mi pequeño aporte. No, excelente, excelente, encantado Bueno, con la muchas gracias, explicación del déjà muchachos. vu. Muchas Jóvenes de gracias, Ciencias Carlos. Bíblicas, gracias Carlos por Rodríguez. acompañarnos esta noche. Así es, gracias a todos, gracias Carlos y todos los que asistieron. Nos vemos el próximo domingo. Creo que estaré yo en la charla, impartiendo la charla el próximo domingo, así es. Un abrazo a todos. Buenas noches a todos. Excelente, muchas gracias, Carlos. tocayo. Muchas gracias. Nos Igual, vemos. gracias.